Buenos días, el día de hoy les venimos a presentar el mal según San Agustín y Sócrates. Mi grupo está conformado por John Alejandro Rodríguez Romero, Juan Felipe Moreno Bernal y quien les habla, Santiago Quito Morales. Del tema que vamos a hablar será del mal, según los filósofos que ya mencioné, sobre el paramilitarismo en Colombia. Así que empezaremos viendo qué es el paramilitarismo y luego seguiremos con la percepción de cada filósofo que escogimos sobre el paramilitarismo en Colombia. El paramilitarismo en Colombia es un fenómeno casi tan viejo como las guerrillas comunistas. Este fenómeno tiene tres causas. La primera de estas es la debilidad del Estado colombiano para imponer unas normas de comportamiento a las élites colombianas para la resolución del conflicto social. El segundo se encuentra la política contrainsurgente que adoptó el país a mediados del siglo XX. Por último, hay que referirse a los desmanes de las guerrillas hacia ciertos sectores de la sociedad civil. Asimismo, el se sustenta sobre tres pilares: ganaderos y terratenientes, narcotraficantes y fuerzas armadas. Para poder explicar mejor de qué se tratan las anteriores afirmaciones, hay que hacer una revisión de la historia del paramilitarismo en Colombia. Los paramilitares son grupos que ejercen un tipo de violencia de corte conservador, cuyo fin era mantener un orden sociopolítico establecido. Su surgimiento está estrechamente relacionado con dos medidas gubernamentales: el Decreto 3398 de 1964 y la Ley 48 de 1968, ya que estas dos normas sentaron la base legal que permitió la organización de grupos civiles armados. Sin embargo, los ganaderos y comerciantes no fueron los únicos que organizaron grupos de seguridad privada. También los narcotraficantes, que vieron sus intereses afectados por la expansión del control territorial de las guerrillas. Así pues, mientras las Fuerzas Armadas, cada vez más ideologizadas por la doctrina de seguridad nacional, se enfrentaban a la guerrilla identificada como el enemigo interno, hacía alianzas con los narcotraficantes con quienes tenían un enemigo en común. Esta alianza se dio gracias a las Fuerzas Armadas, que veían en la guerrilla una amenaza para el orden social que defendían y para el ascenso social que permiten las estructuras de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, los narcotraficantes no amenazaban directamente a la existencia de estas estructuras y tenían el capital necesario para poderse enfrentar a la guerrilla de formas ilegales que el Estado y sus fuerzas no se pudieran permitir utilizar. De este modo, el aparato paramilitar se empezó a expandir a zonas como Córdoba y el Urabá, donde los hermanos Cataño, con ayuda de los paramilitares del Magdalena Medio, construyeron su propio ejército privado. Fue después de la muerte de Fidel Castaño que su hermano Carlos empezó el procedimiento de unificación de aparatos paramilitares en el periodo 1995-2000. Es precisamente en la zona de Córdoba, Sucre y Urabá donde el presente análisis quiere enfatizar algunos aspectos de la acción paramilitar. Ahora seguimos con la presentación del caso. El caso que presentaremos es Bloque Catatumbo de 1999 a 2004, Masacre La Gabarra, mayo de 1999. El pasado 29 de mayo de 1999, un grupo conformado por 200 paramilitares que viajan desde el Urabá en camiones llegó a la zona del Catatumbo en norte de Santander. Los paramilitares montaron un retén en la carretera que conecta el casco urbano del municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra. Retuvieron cerca de 60 vehículos y con lista en mano asesinaron a varias personas. Aunque informes oficiales reportan 5 víctimas, algunos testigos señalan que fueron más de 8. Los paramilitares los asesinaron con arma de fuego frente a sus familiares y luego dejaron los cuerpos en la carretera. Ante la masacre, centenares de habitantes del sector cruzaron la frontera hacia Venezuela abandonando sus fincas.
ya que tenían miedo de correr con la misma suerte que aquellas personas asesinadas. Los paramilitares recorrieron una distancia de más de 700 kilómetros, enviados por los hermanos Vicente y Carlos Castaño, para quitar el control de la zona al ELN y las FARC, que manejaban el tráfico de drogas en la frontera con Venezuela. Armando Alberto Pérez Betancur, alias Camilo, fue el jefe paramilitar que coordinó la masacre. El grupo de paramilitares que llegó a la región conformó el bloque Catatumbo, bajo las órdenes de Salvatore Mancuso. Esa fue la primera de varias masacres que los así denominados, perpetraron entre mayo y agosto de 1999 en la zona y que dejaron más de 100 personas asesinadas. Varios miembros de la fuerza pública participaron en los hechos ocurridos durante estos meses, por lo que en 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al Estado a pagar cerca de 45.000 millones de pesos a un grupo de 120 víctimas. El mayor Mauricio Llorente Chávez y 3 policías más fueron sentenciados a 40 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por participar en los crímenes ocurridos durante esa época en el Catatumbo. La incursión paramilitar en Norte Santander dejó además de decenas de muertos y cientos de familias desplazadas. Luego de 23 años, sus habitantes aún sufren las consecuencias. El 21 de mayo de 1999, aproximadamente un grupo de 150 paramilitares llegaron al corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, para concretar la tarea que se había propuesto desde mayo de aquel mismo año: imponer su autoridad en el Catatumbo. El Catatumbo ha sido un lugar de disputa para los grupos armados ilegales, por su localización estratégica para las rutas del narcotráfico, el paso fronterizo con Venezuela y por el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Por la ausencia del Estado, los habitantes de la región se vieron obligados a convivir con todas las guerrillas. Cuando los rumores de la presencia de los paramilitares empezaron a circular en la década de los 90, muchos habitantes abandonaron sus tierras por temor a las actuaciones del naciente bloque Catatumbo. La preocupación era tal que varias ONGs habían convocado consejos de seguridad para alertar a las autoridades acerca del grave peligro que corría la población del Tibú. De hecho, el jueves 19 de agosto de 1999, 2 días antes de la masacre, el entonces presidente Andrés Pastrana estuvo en un consejo de seguridad en Cúcuta, convocado por la ONG Minga. Una masacre tras otra, según la versión de Jorge Iván Laverde Zapata, alias el Iguano, Mancuso y Castaño tenían como uno de los objetivos principales la conquista del Tibú. La Gabarra sería el primer paso para conseguirlo. El pasado 29 de mayo, en la vía que comunica a la cabecera con el corregimiento, cerca de 200 paramilitares que habían sido enviados desde Córdoba y Urabá se ubicaron a lo largo de la carretera. Desde aquel día hasta el 22 de agosto, el CTI y la Fiscalía registró 77 muertos en Tibú, La Gabarra y algunas otras veredas del municipio. Las alertas de varias autoridades defensoras de derechos humanos lograron retrasar la llegada de los paramilitares a La Gabarra en mayo de 1999. Sin embargo, el excomandante del batallón contraguerrilla número 46, teniente Luis Fernando Campuzo, condenado como coautor por esos hechos a 40 años de prisión según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de septiembre del 2007, permitió la llegada del grupo al casco urbano la noche del sábado 21 de agosto. Ese día, según testigos, el retén perteneciente al ejército que protegía el corregimiento fue levantado. Además, se ordenó a los militares no salir de la base, argumentando que estaban siendo atacados por algún grupo insurgente, versión que también fue desmentida por varios testigos. 150 paramilitares provocaron un apagón en La Gabarra y entraron a los bares y lugares de recreación, aprovechando que los sábados en la noche varias de las personas en las veredas bajan a divertirse. Las víctimas registradas en ese momento fueron 35. Sin embargo, durante la incursión paramilitar en el Catatumbo, varios cuerpos fueron desmembrados y lanzados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo, haciendo difícil las labores de reconocimiento y conteo de los cuerpos. A finales de los 90, Carlos y Vicente Castaño decidieron crear un bloque paramilitar que golpearía las finanzas del Comando Central del ELN y de las FARC, que provenían de los cultivos ilícitos sembrados en el Catatumbo, en las fronteras con Venezuela, para así arrebatarles el negocio de las drogas en la región. Para ello reunieron un grupo de cerca de 200 paramilitares de Ituango, Córdoba y Urabá,
que fueron entrenados por más de 3 meses en Córdoba y Montes de María, los cuales fueron transportados en camiones de ganado hacia Tibú en mayo de 1999. Desde su llegada, este grupo utilizó la masacre para aterrorizar a las poblaciones civiles. Su movilización se dio en diciembre de 2004. Percepción según San Agustín. Él comenta que el mal no es más que la corrupción o pérdida de las características que constituyen a todo ser. Es el daño que sufren criaturas en virtud de vulnerabilidad radical, daño que aprueba su bondad ontológica. Se dice que el mal observado en sus diversas expresiones en el día a día, su autor no es otro que el mismo hombre, pues no solamente no respeta a los demás, sino también el orden natural de las cosas, el cual, dependiendo de las personas, puede tener un tinte religioso o no. Una pregunta que siempre tuvo fue, ¿por qué el hombre peca? San Agustín dice, quizás de que se aparta de la disciplina y se hace completamente extraño a ella, es decir, si Dios tiene para cada habitante de la humanidad un camino ya establecido, al igual que para la humanidad entera, para un bien mayor, cuando alguien se desvía de ese norte, entra en el área del pecado. San Agustín, siendo un religioso, afirma que la ley se debe cumplir y que sí existe. En este caso, los paramilitares son un fiel reflejo del mal moral, siendo pecadores al querer tener justicia por cuenta propia y querer hacer el bien según sus propias condiciones. Si la denominada voluntad realiza lo que por naturaleza le corresponde, es decir, dirigirse hacia el bien, no estaríamos en presencia del mal. Pero en ocasiones hay una especie de una mala voluntad que dentro de la gran variedad de bienes existentes en el mundo, elige el que se aleja de Dios, transformándose en un no ser. Esta voluntad no es sinónimo del mal por dirigirse a las cosas negativas, sino porque no respetó el designio divino. Percepción según Sócrates. Relacionando el caso con el pensamiento filosófico de Sócrates, nos deja ver que tiene mucha razón, ya que para él, la persona que actúa mal lo hace por ignorancia del bien, porque desconoce qué es lo bueno, ya que nadie obra mal sabiendo. Así que según Sócrates, el conocimiento es condición necesaria y suficiente para obrar con rectitud o virtuosamente, mientras que el mal es producto de la ignorancia. Como sabemos, aquel caso del bloque Catatumbo, que se dio en La Gabarra, a norte de Santander, vemos que los paramilitares obran con un pensamiento que para ellos es bueno, que ellos creen que es bueno, y que como sabemos, son grupos privados que son cedidos al gobierno, a políticos, a ganaderos y empresarios influyentes de las regiones de Colombia. Y que claramente, como escuchamos en el caso, estos utilizan las masacres para conseguir el control del Catatumbo, para quitárselo al ELN y a las FARC. Y que claramente, como vemos, se da una ignorancia de que es lo bueno, porque claramente lo bueno sería respetar la vida de las personas civiles, pero que claramente ellos lo utilizan como objeto para atemorizar a aquellos grupos armados ilegales, guerrilleros. Bueno, en conclusión, esto sería todo acerca del paramilitarismo en Colombia según los filósofos que escogimos. Muchas gracias por su atención.